Muñoz. Ella será la primera mujer mexicana condenada a muerte en Texas. Melissa fue encontrada culpable del fallecimiento de su hija Maraya, quien murió 2 días después tras caer por las escaleras. Para debatir sobre el controversial tema de la pena capital en Estados Unidos, tenemos hasta ahora a la analista republicana María Herrera Mellado y al especialista en derechos humanos Eliseo Muñoz. A los dos, muchas gracias por acompañarnos en Línea de Fuego. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por darnos algunos minutos. Desde 1990, y quiero mostrarles algún video, desde 1990, 18 personas en espera de ser ejecutadas han sido encontradas inocentes gracias a pruebas ADN. La pregunta para ustedes es, hombre, esto de la pena capital en Estados Unidos no demuestra que el sistema no es infalible, que estamos tal vez ejecutando personas inocentes. ¿Qué piensas, María, sobre el tema? Definitivamente el sistema de justicia no es infalible. Hay personas encarceladas que han sido injustamente culpabilizadas por delitos. Estamos hablando de una pena extrema en casos muy digamos, en casos muy extremos también, es decir, cuando la vida de una persona se ha acabado con la vida de una persona, cuando, por ejemplo, se ha atacado o se ha acabado también con la vida de algún funcionario en concreto. Y lo que hay que decir es que la pena capital está en descenso, que además los índices, estamos hablando de que a lo mejor hay el caso de Carolina del Sur, ¿no? Un caso al año, el caso de Texas también, que es el estado de los más poblados de Estados Unidos, también un número mínimo, cuando además se permite la imposición o la interposición de muchísimas demandas. El costo es grande, la sociedad es la que tiene que decidir, la democracia es la que tiene que hablar, porque definitivamente al final el derecho penal le corresponde a los estados y en los estados votan los ciudadanos residentes de esos estados. Eliseo, ¿piensas que tal vez estamos exagerando y condenando y ejecutando personas que tal vez, como aseguran en este caso de Melissa, sean inocentes? Sí, sin duda alguna, me parece que la privación de la vida de una persona, hombre o mujer, indudablemente que atenta flagrantemente en contra de los derechos fundamentales y, por supuesto, de uno de los valores más primordiales de todo el ser humano, como es la vida. Está demostrado que la pena de muerte no es precisamente una sanción que minimice el índice de criminalidad. Tenemos también un tema que es bastante preocupante. ¿Cuál es ese tema preocupante? Que el sistema de administración y procuración de justicia en muchos de los países, y me parece que Estados Unidos no es la excepción, son sistemas de procuración y administración de justicia que indudablemente tienen fallas. De tal manera que esas fallas pueden redundar en el hecho de que una persona inocente sea privada de la vida. Me parece que Estados Unidos es uno de los países en los que se ha demostrado en muchas de las veces que personas que han sido sentenciadas a muerte posteriormente han demostrado su inocencia. Otra cosa que también me parece bastante preocupante en torno al tema de la privación de la vida de la posible privación de la vida de la compañera Melissa Lucio, mexicana, es que el tema de la pena de muerte, particularmente en Estados Unidos, me parece y muy grave, sí, que está enfocado primordialmente en personas latinas, en personas de origen latinoamericano, hispano, y sobre todo también de afrodescendientes. Me parece que esa es la parte que sí. preocupa en este tipo de ejecuciones que no implican otra cosa más que un trato cruel, un trato inhumano. Eliseo, te pregunto, para hacerte seguimiento a esa pregunta, ¿crees tú que aquí hay un poco de racismo frente a este tema? ¿O simplemente la ejecución de hispanos y de afroamericanos corresponde a que desafortunadamente son en los índices aquellos que cometen más delitos, producto tal vez de educación y producto de condiciones económicas negativas? ¿Hay racismo? ¿Eso es lo que nos estás tratando de decir? Me parece que yo tendría que ahí apuntar a que es importante ubicarse en el contexto. Y en el contexto, particularmente de Estados Unidos, personas afrodescendientes, personas hispanas, pues son personas que regularmente no tienen los suficientes recursos económicos, no tienen el suficiente nivel de vida para procurar que tengan una defensa técnica y adecuada. Sin duda, cada caso en lo particular
tiene sus peculiaridades. Lo cierto es que estadísticamente, históricamente, me parece que la mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos están enfocadas hacia personas hispanas, hacia personas afrodescendientes. Sí. María, ¿qué piensas sobre este tema, sobre este punto en específico? No, yo no estoy de acuerdo. De hecho, esta es la primera mujer hispana que va a ser ejecutada. Yo creo que hay que tener muy claro y hay que andar con cuidado a la hora de hablar de esta forma, ¿ok? Eso es un argumento socialista, un argumento de la justicia social, es un argumento que apoya, ¿no?, organizaciones internacionales cuya, digamos, cuya base es siempre, digamos, un poquito el reajuste de la sociedad, que a mí me parece muy bien, que hay que luchar por la igualdad. Y sí hay algo que estoy de acuerdo, es que evidentemente hay partes de la sociedad o partes de los, digamos, en Estados Unidos, donde la pobreza, la falta de oportunidades, pues, digamos, es visible, pero también hay que tener en cuenta exactamente lo que tú decías. Es decir, a veces en estas poblaciones el índice de delincuencia es mucho más elevado. Entonces yo no creo que podríamos indicar el racismo, querríamos decir que hay una mayor incidencia, pero hay que tener mucho cuidado con eso. María, aquí tengo, la producción me hizo una lista de los métodos con los cuales se ejecuta a la gente en Estados Unidos. Y todos, tengo que decir, a mí me parece completamente inhumanos: inyección letal, electrocución, cámara de gas, pelotón de fusilamiento, este me parece terrible, ahorcamiento. No hay manera de que esto se vea humano, no hay manera de que esto se vea un poco menos, voy a utilizar una palabra propia, salvaje. ¿Consideras que hay manera de hacerlo mejor o que estos son realmente condiciones favorables o por lo menos menos salvaje para eliminar la vida de un ser humano? María, ¿cómo lo ves? Lo que pasa es que como sociedad hemos avanzado, ¿no? Y ahora condenamos ciertas técnicas, como tú dices, que a lo mejor antier no lo hacíamos. Para muchas personas esto, para ti, por ejemplo, son tratos inhumanos, y yo lo entiendo, pero hay que definitivamente entender el contexto en el que es la sociedad la que tiene que abolir, la que sociedad la que tiene que hablar. Y cuando tú ves las tres teorías en las que se basa la pena capital, ¿no? Una por el coste económico, dos por el carácter punitivo y tres por el carácter disuasorio también, ¿no? Sí. La sociedad, sin embargo, quizás un tema emocional, sigue diciendo que por cada pena de muerte digamos, se logran salvar 5 vidas. Es un debate realmente difícil. Sí. Lo que está claro es que son los mínimos casos en los que se llevan a cabo, y que cada caso, pues ahora vemos una sociedad que ya ha evolucionado y que la mayoría de las personas quizás ya están pensando como tú, pero es un debate que se tiene que llevar a las cortes, a los congresos, a los senados, para aprobar leyes que dicten algo contrario. Eliseo, sobre la capacidad de disuasión de la pena capital, ¿piensas realmente que la pena capital permite que los individuos, los criminales, los delincuentes digan, no, porque por ahí me matan, voy a dejar de delinquir, voy a dejar de ser criminal? Me parece que esas posturas, desde mi particular punto de vista, implican una falacia en todos los sistemas de administración y procuración de justicia. Y en ese sentido tenemos dos tópicos: el tema de la pena de muerte que estamos discutiendo ahorita, y también incluso el tema de las altas penalidades. Y me parece que tanto la pena de muerte como la alta penalidad en la comisión de hechos delictivos, existen estudios científicos, Amnistía Internacional, entre otros organismos internacionales de protección de los derechos humanos, quienes han afirmado, previa investigación científica, de que indudablemente la pena de muerte, las altas penalidades en la comisión de hechos delictivos, en el castigo de las mismas, no implican no tienen un efecto disuasivo en el índice de criminalidad. Eliseo, más bien me parece... Sí, es que me queda un minuto. No quiero terminar sin mostrarles estas declaraciones. Esta es una abogada del equipo defensor de Melissa Lucio, el caso que estamos hablando. Escuchemos. Las pruebas nuevas muestran que ella es una mujer inocente. Y yo estoy convencida que vamos a recibir un plazo de la ejecución, porque sería un error irreversible
si Texas sigue con la ejecución. Me queda menos de un minuto, pero quiero conocer qué piensan sobre las declaraciones de la abogada y sobre el caso de Melissa Lucio. María, ¿qué piensas? 30 segundos, por favor. Bueno, yo pienso que siendo su abogado, evidentemente tienen que luchar hasta el último día. En el caso de Melissa Lucio se han presentado un sinfín de apelaciones y en ninguna ha prevalecido la parte defensora. Entonces, lo que tengo que dejar claro definitivamente es que Estados Unidos es un país de oportunidades también y un sistema donde se respetan hasta el último momento el debido proceso. Y eso es lo que hay que creer, un sistema que de verdad sí da oportunidades para probar su inocencia. Eliseo, ¿cómo concluyes acá? Me parece que la presunción de inocencia y la defensa técnica y adecuada que debe tener toda persona procesada deben imperar en todo momento, sobre todo si se trata de casos en los que, como sucede particularmente, está de por medio la vida. Muy bien, a los dos quiero agradecerles por darnos algunos minutos este tema tan importante. El 27 estaba chequeando acá, es la ejecución de Melissa Lucio. A los dos, muchas gracias por darnos unos minutos acá en Línea de Fuego de Noticias Univisión 24/7. Gracias. Gracias a ti.